poshepático. ¿Estamos bien? Y el hepático a su vez puede ser presinusoidal, sinusoidal o posinusoidal. Entonces imaginemos que hay una trombosis aquí, a este nivel. Trombosis de vena mesentérica superior. Entonces, ¿qué va a producir aquí? El estancamiento del volumen, ¿verdad? Estancamiento del volumen. ¿Quién va a sufrir ese estancamiento de volumen que genera un aumento de presión? Estas estructuras, ¿verdad? Intestino grueso, cono y ano. Entonces, si el flujo no avanza, se retiene, queda estancado, entonces estos vasos se van a dilatar. ¿Qué le va a aparecer en el ano al paciente? Hemorroides, ¿verdad? Y a nivel de intestino grueso, una dilatación, ¿verdad? De todo el trayecto colónico, ¿verdad? Entonces predisponido también al sangrado. Estamos prehepáticos. Si se obstruye por acá, ¿quién va a sufrir? Intestino delgado y grueso. Lo mismo. Si tenemos por acá esplénica, ¿qué se va a producir en el vaso? Esplenomegalia, ¿verdad? Y si aumenta el tamaño del vaso, ¿qué atrapa? Glóbulo rojo y plaquetas. Entonces este paciente cursa, aparte de anemia, con algo muy característico en el paciente con hipertensión portal y a veces cirrosis, que es la plaquetopenia. ¿Ya? El estómago, ¿verdad? Como el flujo tiene que seguir esta vía, y está estancada, ¿verdad? ¿Qué hacen en un carril si algún carro se choca? ¿Qué hace el resto de carros? Busca colaterales, ¿verdad? Entonces el estómago, que debe estar por aquí, estómago, ¿verdad? Entonces empieza a formar colateral. Y aparecen las varices gástricas y varices esofágicas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque por acá hay un ácido, ¿verdad? Que hace este bypass. ¿Ok? Entonces empieza a ver. Y el páncreas también empieza a hematizar. ¿Ok? Entonces ya tenemos las afecciones de varias estructuras. Entonces, ¿dónde se puede producir la obstrucción? Prehepático, hepático y poshepático. ¿Ya? Poshepático. La trombosis de las venas hepáticas o a veces de la hepática común, ¿verdad? ¿Qué produce? El famoso síndrome de Buchiari. ¿Ya? El famoso síndrome de Buchiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas. ¿Ok? Alguien lo descubrió, la obstrucción ahí le puso su nombre. ¿Ok? Y a nivel hepático tenemos presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal, que intervienen ya distintos mecanismos inflamatorios para definir dónde es el tipo de la lesión. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo ya de alteración que nosotros vamos a presentar. Entonces, siguiente pregunta que le quiero hacer. ¿Entendieron esta parte? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, tiene que conocer un poco la anatomía y funcionamiento para poder correlacionarlo con la enfermedad. Si no, no tiene razón de estar estudiando valores, ¿verdad? ¿Qué me interesa saber ahí? El valor de la presión de la vena porta. Valor normal. ¿Cuánto? Póngale ahí el dedito, ¿verdad? Presión portal, primero lo normal. ¿Cuál es la presión arterial normal? Primero 120/80. La presión arterial normal, sistémica, 120/80. Entonces, ¿cuál es la presión normal ahí? Presión portal. ¿Qué dice el público? Mismo que gradiente de presión portal. Ya. De 1 a 5. Póngale. Entonces, presión portal de 1 a 5 milímetros de mercurio. Ya. Perfecto. Entonces, esa es la presión portal normal. Ahora aquí. ¿Ya? Si fuera la presión sistémica, yo le diría tómele con el tensiómetro. ¿Cómo la medimos? Aquí introducimos un catéter, puede ser por dos formas. Hay el gradiente de presión portal. Póngalo, gradiente de presión venosa, no, quítele la segunda P, BP. La segunda BP. A ver, gradiente de presión. ¿Ya? Eso, muy bien. Y el gradiente de presión. Ya, a ver, explíquelo. ¿No ves que habían FP? Eran
que va directo a la vena. GPBH, ¿ya? Pónganlo una vez. Ya, a ver, explíquenlo, solamente para saber. Ya. Esto es para conocer cómo medimos esa presión, ¿verdad? Porque yo sé cuál es la presión arterial, yo ya sé, ¿verdad? Metemos un catéter, perdón. Aquí tiene que ser por la vena yugular. ¿Ok? Y lo vamos bajando a través de la aurícula derecha y ahí llegamos a la zona que mencionó el doctor de la cuando ya no se comunica con la vena cava inferior y llega hasta la suprahepática. Muy Y ahí bien. es cuando ya el catéter se pone y tiene un balón el catéter. Ya. Entonces, miren lo que su compañero le está diciendo, ¿verdad? Entonces, el gradiente de presión venosa portal. ¿Ok? Entonces yo introduzco un catéter. El catéter llega. El catéter se va a anclar en dos puntos. Uno, a nivel sinusoidal. ¿Ok? Esta es la gradiente de presión sinusoidal. ¿Ya? O gradiente de presión portal enclavado. No importa el nombre que usted le ponga. ¿Ya? Ahí. Lo enclava en el sinusoide. Porque esta es la presión más directa de la presión portal normal. Y el segundo que enclava es acá, en la suprahepática. ¿Ya? Ese es el gradiente de presión venosa portal libre. Y lo que hace es restar esta con esta. ¿Ok? Y me dice que el valor es ¿cuánto? Aquí el valor nomás es de también menos a 5 milímetros de Eso, mercurio. de 1 a 5 milímetros de mercurio. Perfecto. Pero entenderían ustedes que esto es un procedimiento, a pesar de ser mínimamente invasivo, son dos puntos en que tengo que hacer medición de presión. Podría haber complicaciones. ¿Cuál es la tendencia actual? ¿Seguimos midiendo gradiente de presión venosa portal? No, se hace directamente de otro método. ¿Se hace qué? Medición de las venas suprahepáticas. Entonces dice ahí la literatura, para los que van a hacer hemodinamia, que se envía un solo catéter y en el sitio de unión, ¿verdad?, de las venas suprahepáticas con la vena cava inferior se infla un solo balón. Ahí no hay válvula. ¿Ya? Y que refleja directamente supuestamente la presión de a nivel sinusoidal. ¿Cuál es el valor ahí? También. Exacto, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, miren ustedes, ya nos están dando entonces el valor de presión portal de 1 a 5 milímetros de mercurio. Ok. Estamos bien ahí, ¿verdad? Ok. Continúe con su exposición. ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Entonces estamos 1 a 5 milímetros de mercurio. Ya. De aquí tenemos que tener en cuenta otra nomenclatura que es cuando ya viene a haber una complicación y ya es técnicamente significativa. No, todavía no pasemos. Estamos presión normal. Ahora diagnostique hipertensión portal. Mayor a... Pongan, abajo, siga más, hipertensión portal. Ya sabemos cómo es la sistémica, la presión normal 120/80. Ahora vamos a ver cuándo decimos que está hipertenso. ¿Cuándo tiene hipertensión portal? Mayor de 5 milímetros de mercurio. Claro, es hipertensión portal. Ok. Esa hipertensión portal, por ejemplo, si tiene 6 milímetros de mercurio, ¿da síntomas o no da síntomas? Exacto, pues, ¿verdad? Entonces, ahí viene otra denominación importante. ¿Cuál es? Sí, cuando ya es la hipertensión portal es clínicamente significativa. Póngalo, perfecto. Aunque las siglas no más, pero... ¿La ciudad no? Sí, sí. Ellos ya saben que yo le dije un artículo. Hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Qué quiere decir que es clínicamente significativa? Que presenta síntomas. Bien. El paciente ya presenta signos y síntomas de la enfermedad. No estamos hablando de cirrosis, por si acaso, ¿ya? Estamos hablando de un paciente que ya tiene esplenomegalia, ha hecho plaquetopenia, tiene varices esofágicas o varices gástricas, hay signos de congestión a nivel intestinal y aparecen inclusive hasta hemorroides. Todo eso asociado posiblemente con fatiga, asunción de llenado, ¿ok? Malestar en general. Entonces, ¿cuándo decimos que es clínicamente significativo? 10. Perfecto. Entonces, ahí ya nosotros decimos que hay significancia clínica. ¿Y qué pasa con el grupo de 5 a 10? Ahí ya está como en veneno, por así decirlo, pero no... Control, Claro. ¿verdad? Entonces, él lo expresó, las causas que pueden llegar a hipertensión portal
lo has expresado muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es la primera causa? Cirrosis es la principal. Cirrosis será la principal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué otra enfermedad? La hepatitis C, ¿Será la hepatitis C la culpable o la B? ¿Qué otra enfermedad? la metabólica que está asociada al ¿A cuál? metabólico. Eso, ¿verdad? Ya hay una nueva modificación, ¿verdad? Entonces, el hígado graso, ¿verdad? ¿Ya? Se estima que en la próxima década, la incidencia de cirrosis se va a disparar así, ¿ves? Por las nubes, por el hígado graso. Es más, por ejemplo, yo apuesto que si hago un eco aquí, no seguro, y estoy 100% seguro, que el 70% tiene hígado graso. Lo creo. ¿Ya? Tiene un hígado graso. Por el tiempo de dieta hipercalórica que consumimos. ¿Ya? Entonces, y eso yo lo aseguro. Muy probable. Entonces, si bien la cirrosis es lo que más estudiamos como causa de hipertensión portal, gracias a Dios no es la prevalente, ¿ya? Sino el hígado graso. Que ya no lo decimos hígado graso, ahora ya nos llamamos enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, ¿verdad? Entonces ya ha tenido una modificación. Por eso es importante en ese grupo de 5 a 10 cambiar el estilo de vida. Y ya ustedes lo saben muy bien. Continúe su exposición. Entonces, ya estamos clínicamente serios. Ahora sí, continúe. Hasta ahí creo que el punto está claro, ¿verdad? Ya, ahora vamos en cuanto al diagnóstico, tenemos recomendaciones, como les mencioné. Pide la computadora para usted y pues coménteles a ellos. Ya, tenemos el gradiente de presión venosa hepática, que este es el gol estándar que nosotros vamos a utilizar. Este va a ser el principal porque, como mencionamos, hay otros métodos, sin embargo son mucho más invasivos y por lo tanto si nos refleja las causas, por así decirlo, que más están en prevalencia, en este caso según la literatura era la cirrosis hepática y también la infección por el virus de hepatitis C. Bueno, ya se está disminuyendo por los antivirales de acción directa, pero de todas formas. Entonces, ese va a ser el gol estándar. De ahí, ¿cuáles son los requisitos técnicos de la medición del gradiente de presión venosa hepática para asegurar la validez? Tenemos que va a ser medido, tiene que tener una velocidad mayor a 7.5 milímetros por segundo. Ya, sigamos con la exposición. Eso no nos interesa mucho, sigamos en la parte clínica, ¿verdad? Porque si no nos ponemos muchos aspectos técnicos, pues si lo leen ustedes como para saber. Por ejemplo, yo les voy a preguntar el catéter no sincero de... Ya, entonces tenemos otra pregunta. Condiciones de etiología de enfermedad hepática, la correlación entre el gradiente de presión venosa hepático y el gradiente de presión portal, y como tal es que sí está relacionado. Entonces le están preguntando, ¿cuál es el gol estándar para identificar hipertensión portal? El gradiente de presión venosa portal. ¿Ya? Es muy, a pesar mínimamente invasivo, es muy invasivo a la vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Hagamos medición en las venas suprahepáticas. La pregunta ahí es clara. ¿Es válido o no? ¿Tiene el mismo nivel o porcentaje de confianza como hacer gradiente de presión venosa portal? Él lo acaba de responder. Sí, es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, para efectos prácticos, a pesar que el gradiente de presión es el estándar de hora, la medición de las venas suprahepáticas es 100% confiable. Y es igual de predictivo que el gradiente de presión venosa hepática. ¿Ok? Ahí Siguiente. salió una excepción, que es el caso de la enfermedad de esteatosis asociada al Eso. alcoholismo. Esta de aquí va a ser, por así decirlo, la afectación en otro sitio, antes del punto donde nosotros hacemos la medición del catéter. Por lo tanto, se puede infraestimar el valor del gradiente de presión venosa hepático, y hay que tener más ojo ahí porque, como vemos, nos damos cuenta, las presiones son bastante pequeñas. Entonces, por una ligera variación, ya tenemos unas consecuencias un poco más notorias y graves. Entonces, sigamos. Entonces, él les está diciendo ahorita que clínicamente significativo es mayor de 10. Pero en los grupos que tienen esteatosis hepática y alcohólicos, a veces pueden presentarse síntomas antes de tener 10. ¿Ya? Ojo con eso. O sea, ahí les está dando un puntazo. Sí, el estándar es mayor de 10, clínicamente significativo. Pero en ciencia ha sido alcohólico, ¿verdad? O tiene ya un antecedente de hígado graso que no ha podido, ¿verdad?, corregir, puede presentarse síntomas antes de tener hipertensión clínicamente significativa. ¿Ok?
Sigamos. Si ahora vamos en cuanto a técnicas no invasivas, tenemos Pues- la elastografía. Ya. Usted va a ir desarrollando las preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Entonces, eso es presión. Ahora, el hígado, ya sea por esteatosis hepática, cirrosis o cualquier otra enfermedad, va perdiendo elasticidad, ¿verdad? Entonces el hígado es como una estructura esponjosa, ¿verdad? Tiene que absorber las ondas del eco. Pero si pierde esa esponjosidad y se vuelve más rígido, las ondas rebotan más, ¿verdad? Se vuelve duro. Entonces, para hacer el diagnóstico de cirrosis, lo que hay que hacer es una punción de óxido. ¿Vamos a estar funcionando a todos en el hígado para tener un diagnóstico de cirrosis? No. ¿Puede el paciente sangrar a ver complicaciones? No es lo adecuado, aunque ese sigue siendo el diagnóstico estándar. Pero el avance de la tecnología nos ha ayudado bastante. Entonces, ahora existe, ¿qué es esa prueba? La elastografía. Elastografía. ¿Qué mide la elastografía? La densidad, la fibrosis. El grado de fibrosis hepática. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Aquí lo relevante es que, como menciona el doctor, como ya está más denso, la conducción también es mucho más rápida y por lo tanto, como la estructura está sólida, vamos a ver una diferencia entre la velocidad. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el significado del término de enfermedad hepática crónica avanzada, compensada y cómo se define? En este caso, el término nos va a permitir estratificar y para eso es que vamos a utilizar esta herramienta. Como tal, existen valores de rigidez hepática medida con elastografía de transición que permiten descartar o sugerir la presencia de una enfermedad. sigue. Ya, aquí tenemos que el valor normal va a ser entre 1 a 5 kilopalcanes. Ese es el valor normal de la elastografía de transición en un hígado que esté sano. Son de 1 a 5 Perfecto. Entonces, kilopascales. ese es el valor normal. ¿Ok? Esto es la nueva tendencia. ¿Ok? Si ustedes tienen algún familiar que ya sepa que tiene hígado graso, ¿verdad? Largo tiempo y que ha luchado toda su vida con él, tienen que mandarle a hacer una elastografía. Tienen que ley hacerlo para ver hasta dónde está el grado de fibrosis. Si ustedes tienen hígado graso, tienen que hacerse elastografía. ¿Ya? Para ver el grado de fibrosis, ¿verdad? Entonces, el valor normal de 1 a 5 kilopascales. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahí hay clasificaciones, ¿ya? Si ustedes están con su celular, pueden googlear en este momento y ver el búsqueda de grado por elastografía. Grados de fibrosis por elastografía. ¿Ya? Usted siga con su exposición. Entonces, de 1 a 5 es normal. ¿Cuándo empieza a haber síntomas? Fijándonos solamente en elastografía. A partir de 15 kilopascales. Póngale, perfecto. Entonces, a partir de 15, ¿qué hay? Ya viene el síntoma. Claro, pero ¿qué enfermedad ya diagnosticamos ahí? Cirrosis. Ya fibrosis con cirrosis. ¿Verdad? Entonces, mayor de 15. Entonces, si ya tenemos mayor de 15, decimos que existe una enfermedad crónica hepática avanzada. ¿Verdad? Sí. Póngale ahí. Ya, entonces, mayor de 15, usted le hace la elastografía, eso es rapidísimo. Y le sale ya mayor de 15, usted dice que tiene una enfermedad hepática crónica avanzada. Compensada. ¿Ya? Eso, que puede ser compensado o descompensada, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, enfermedad crónica avanzada. ¿Ok? Mira, a ver, cuidado por ahí. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? Entonces, mayor de 15 generalmente cirrosis. ¿Ya? ¿Qué hacemos entre el grupo de 5 a 15? ¿Buscaron lo que les dije, el grado de fibrosis? Ya, pueden leerlo. Solamente para conocimiento. Dice que la F0. Ah, ya. Está de F0 de segundo, fibrosis leve o nula. Fibrosis leve. No hay síntomas. ¿Sí? No hay síntomas. Listo. F2, fibrosis moderada. Fibrosis moderada. F3, fibrosis severa. Y F4, cirrosis. Ya. Entonces, F2 nuevamente, ¿cuál me dijiste? Fibrosis moderada. Fibrosis moderada. ¿Ya? Por ahí empiezan a aparecer
varices. Solamente empiezan a aparecer. Sigamos, ¿cuál es el F3? F3, fibrosis severa. Ya hay las varices, pero ya hay síntomas, puede haber sangrado. ¿Ya? Y en el último ya tenemos todo el paquete completo. Tenemos encefalopatía, hemorragia con varices, ¿verdad? Y otras alteraciones como la citis que pueden aparecer. ¿Ok? Entonces, miren, ya su compañero ya dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en el grupo de 5 a 15? Solamente hacemos como El control, que ya mismo vas a hablar. Claro. Ok. Entonces, mayor de 15 se puede dividir en dos grupos, ¿verdad? Compensada o descompensada. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, póngame ahí descompensada. ¿Cuáles enfermedades serían descompensadas? Y entramos también al valor del clínicamente significativo. Exactamente, ya, póngale ahí. Ya. ¿Con qué valor es eso? Cuando es mayor a 25 Ya, kilopascales. perfecto, ya. Entonces póngale ahí. ¿Ok? Pero ese mayor de 25, ¿en qué patología le engloba? Cuando no hay comorbilidades. Ya, muy bien. Entonces, en ese grupo de 25, generalmente es ese grupo especial de esteatosis hepática y alcohólica. ¿Ya? Pero todavía no nos adelantemos. Entonces, mire, ya tiene mayor de 15. Hay enfermedad hepática crónica avanzada. Ahora, esa enfermedad puede estar compensada o descompensada, ¿verdad? ¿Sí o no? Póngame ahí cuando yo diría que es descompensada. Si es mayor a 20. No. Clínicamente. Ah, cuando ya hay asitis. Póngale ahí, descompensada, 2 puntos. Es porque tenemos que saber cuándo hay descompensación. ¿Ya? Cuando ya hay varices. Ponga 2 puntos. Eso, muy bien, vamos, póngalo, escríbalo. No hay pizarra, usted póngalo ahí. Varices. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos la presencia de varices más sangrado. Perfecto, ¿qué más? La encefalopatía. Muy bien, la encefalopatía hepática. Perfecto. ¿Y qué más? Nos falta una. La citis. ¿Te las puso? Ya, son 3. Ya, perfecto. Entonces, ahí nosotros decimos que hay descompensación. ¿Ok? Ahí decimos que hay descompensación. Sí, porque el hipertenso portal puede tener sus varices, pero nunca, ni lo sabe, por ahí siente una sensación de llenura nada más cuando come, y hasta que no sangra, no podemos decir que esté descompensado. ¿Ya? Entonces ahí podemos utilizar estrategias para disminuir el tamaño de esas varices. ¿Ok? Asitis, hasta que no se vuelve de gran volumen, generalmente puede pasar inadvertido, pero ya empezamos a tener también el edema en miembros inferiores, ¿verdad? Que nos llama la atención. Pero aún así el paciente no acudía a visita. Y en la encefalopatía muchas veces puede ser sinónimo de gracia, sobre todo recuerden que esta es una enfermedad que se presenta ya alrededor de los 45 o 50 años. Ya la cualidad se está empezando a olvidar, no se acuerda de las palabras, ¿verdad? Se confunde, ¿verdad? Sí, hay una encefalopatía leve, ¿verdad? ¿Ok? Entonces siempre es, si el paciente ha sido alcohólico, si le ha gustado mucho la pizza, la hamburguesa a lo largo de la vida, ¿verdad? Si es sedentario, descartar, ¿verdad? Que si no haya por ahí una esteatosis hepática y hacer la prueba de elastografía. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Ahí no nos vamos a quedar con el hepatogramo común. Dos grupos que siempre tienen que valorar. Ya, en el cirrótico se cumple todo eso, hasta mayor de 15 ya está. Pero en los alcohólicos y en el hígado graso, a veces no siempre respetan esos valores. Ya lo dijo él en hipertensión, granita de presión. Menos de 10 ya pueden presentar síntomas. En la elastografía, a veces, con mayor de 15 no presenta. Entonces, generalmente ya un puntaje mayor de 25, sí, confirma que ya hay ahí, ¿verdad? Una enfermedad crónica hepática avanzada. ¿Ok? Sigamos con ese mismo grupo. Siga su exposición. Hay una pregunta. Dice, ¿existe algún valor de rigidez hepática medida por la elastografía de transición que descarte como tal la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa? Así como hay unos que nos incluyen, tenemos otros que ya como tal nos descartan que haya una hipertensión portal significativa. En este caso es cuando el valor es
descarta cuando los kilopascales son menores a 15 kilopascales. ¿Menor a 15? Sí, Ya, ahí descarta. sí. Pero Perfecto. aquí hay un pero, aquí es cuando también incluye las plaquetas. Ya, menor a 15, descartado. Pero la clínica siempre manda. Claro. La clínica siempre manda. Usted tiene un pacientito, ¿verdad? Ahí, que de milímetros inferiores, ¿verdad? Que se fatiga, le hizo la elastografía, le salió 14. No es. ¿En qué se fija usted? En las plaquetas. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué juega con las plaquetas? Puede ver la diapositiva, no hay ningún problema. Ya, aquí como tal lo vamos a descartar siempre y cuando tengamos las plaquetas por encima de 150.000 metros cúbicos. Perfecto. Entonces, si usted tiene menos de 15 con plaquetas mayores a 150.000, descartado. Descartamos. Es que no, pues, ¿cómo? Ya lo explicó acá en la parte de la fisiopatología. ¿Ya? Ya lo descartó. Tiene que haber espletomegalia y disminuir las plaquetas, pero si no bajan, no se cumple. Perfecto, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos bien los puntos de aporte. Entonces, menor de 150.000, no, imposible. ¿Ok? Ya, ahora otra pregunta. ¿Se asocia la presencia de hipertensión portal clínicamente significativo con un aumento en el riesgo de descompensación en los pacientes con cirrosis? Y la respuesta es que sí. Cuando ya tenemos una hipertensión clínicamente significativa, ya tenemos mucho más riesgo a desarrollar una descompensación y la sintomatología que mencionamos anteriormente. Perfecto. Ok, sigamos. Él está respondiendo ahorita preguntas. Hagan las preguntas por ahí. Ya, Siga. en cuanto al cribado, tenemos que realizar varias preguntas. Aquí hay que realizar una endoscopía de cribado de los pacientes con cirrosis que sean candidatos a recibir tratamiento con beta-bloqueantes no selectivos, beta-bloqueantes adrenérgicos no selectivos, y la respuesta es que se recomienda realizar siempre y cuando que los pacientes no puedan optar a tratamiento con beta-bloqueantes no selectivos. Y aquí es cuando ya entramos en juego con otros valores que son mayor a 20 kilopascales o plaquetas menor a 150.000. Ya. Entonces, usted ya tiene su paciente con antecedentes de hígado graso, es alcohólico o por ahí tiene una hepatitis B o C. ¿Ok? Usted tenía que haberle hecho la gradiente de presión venosa o suprahepática y tenía que haberle hecho la prueba de elastografía. Las dos cosas, e ir correlacionando. Porque las dos van a la par. La una le dice cómo está el flujo de presiones, ¿verdad? Y en qué punto de corte tiene más riesgo de complicarse. Y el otro le dice la estructura, cómo está ese hígado. ¿Ya? Entonces, generalmente suelen estar correlacionados. Si ya tengo un gradiente de presión ahí, como lo ven, mayor de 10, entonces ahí ya va a haber síntomas. ¿Ok? De ahí hipertensión. Si se asocia con un índice de elastografía mayor de 15, entonces ya tenemos una cirrosis establecida. Una cirrosis con hipertensión portal. Una cirrosis con hipertensión portal. Entonces, obvio que si yo ya tengo un gradiente suprahepático positivo y tengo una prueba de elastografía positivo, debo de iniciar de beta bloqueante. ¿Ya? Esa es la norma. ¿Ya? ¿Qué tipo de beta bloqueante? No selectivo. ¿Ok? ¿Cuáles son esos no selectivos? Carvedilol, perfecto, ¿verdad? Antes utilizábamos otro, ¿cuál era? Propanolol. Ese era de mi tiempo, ¿verdad? Propanolol a todos, antes que existiera bisoprolol o carvedilol, ¿verdad? Pero no selectivo, biso se va para el otro lado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, a todos le iniciamos. A todos le iniciamos. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿verdad? ¿Le hago endoscopía o no le hago endoscopía a ese paciente? ¿Qué dice usted? ¿Le hacemos endoscopía o no le hacemos endoscopía? ¿Qué vas a explicar? Aquí es cuando ya depende netamente si sale con estos valores o no. Si no opta al tratamiento, tenemos que hacer un cribado de endoscopía sí o sí, si está por encima de 20 kilopascales o menos de 150.000 plaquetas. Ya. Entonces, le hacemos. Le hacemos. Le hacemos sí. ¿Por qué? Ya lo está poniendo él, ¿verdad? ¿Verdad? Mayor fibrosis y baja de plaquetas. Ese va a sangrar. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es una prevención primaria. Él ya tiene varices. ¿Ya?
Yo lo que voy a ir a detectar cuáles son las que están de gran tamaño y posiblemente ligarlas o esclerosarlas. ¿Ya? Entonces, eso es prevención primaria, prevención del primer evento. ¿Ok? En cualquier país del primer mundo se hace eso. Aquí en Ecuador esperemos a que sangre para recién ligados. ¿Ya? Entonces, ustedes ya están centrados ahí, ¿verdad? Entonces, hagámosle la endoscopía, ¿verdad? Para hacer prevención primaria, independientemente de si inicia el beta bloqueante o no. ¿Ok? Sigamos. Y ahora vamos a entrar con el caso de los pacientes que tienen el virus de hepatitis C o que han llegado, como así decir, por así decirlo, a una resolución. Entonces ya quedamos claros. Elastografía mayor de 15, ¿ya? E hipertensión portal mayor de 10, usted le inicia el beta bloqueante no selectivo. Tiene que iniciarle, ¿ok? Eso es su obligación, ¿ok? ¿Cuál es el valor de frecuencia que yo tengo que llegar con estos pacientes? Porque tiene que haber un objetivo, ¿verdad? Sí, se menciona que si hay mucho riesgo es un año, tiene que ser. No. ¿Cuál es el objetivo de frecuencia? Porque ¿qué es lo que va a hacer el beta bloqueante? Bajar la frecuencia y producir también vasodilatación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Ya? Generalmente dejar a este paciente en una frecuencia cardíaca entre 60 a 70 latidos por minuto. ¿Sí? Ese va a ser mi objetivo. Entonces ahí yo acomodo la dosis. Pero lo que yo quiero resaltar ahorita a ustedes, que quiero que entiendan, es que si hay hipertensión portal y una prueba de elastografía mayor de 15, tiene que iniciar el beta bloqueante no selectivo. Debe decir no selectivo, porque debe actuar en el corazón y en el territorio esplácnico. Si ustedes le ponen selectivo nada más, solamente va a actuar en corazón y no es eso lo que queremos. ¿Ya? Porque debe haber disminución de frecuencia y vasodilatación a nivel esplácnico. Ojo con eso. Entonces tiene que ser no selectivo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿qué le van a iniciar? El beta bloqueante no selectivo. Ya mismo le pone un nombre, ya, para todos manejar el mismo nombre. ¿Ok? ¿Quedamos claros en ese punto? Ya. Y si el paciente, por algún motivo, no puede obtener el beta bloqueante, o yo quiero confirmar, ¿verdad? Si ven que la prueba de elastografía está mayor de 20 y las plaquetas le están bajando a menos de 150.000, porque ya quedamos que el punto de corte es 150.000, mejor hagan la endoscopia. ¿Ya? Si usted ve que las plaquetas van 200, 180, 160, no, ya está bajando, pues a 150.000, hagan la endoscopia, porque él va a sangrar. ¿Ya? Va a sangrar. ¿Ok? Generalmente ya con presión mayor de 15 suelen romperse, ¿ya? Pero en 20 es seguro que se rompe. ¿Ya? Entonces usted vaya viendo el contagio de plaquetas. Si usted ve que las plaquetas están en 200.000, no hay necesidad de hacer endoscopía, no va a sangrar. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? La endoscopía para evitar el primer episodio de sangrado. Sigamos, vamos a otra pregunta. Póngale turno. Cuando la elastografía está menos de 15 y las plaquetas están más de 150, ahí es cuando se confía. Ahí tener, para endoscopía me dices. Entonces, claro. ¿Ya? Para endoscopía, si las plaquetas están bajas, háganle la endoscopía. Para evitar el primer episodio de sangrado. Si están más de 150.000, no hay necesidad de hacer endoscopía, ¿no? Porque se supone que ya te está tratando la presión. ¿Ya? Entonces, las plaquetas es el punto de corte que le va a ayudar. Sigamos. ¿Me salto una pregunta? Si ya lo respondimos, de forma rápida, vamos. En cuanto al Haga la virus de- pregunta y responda. En cuanto al virus de hepatitis C, dice en los pacientes con cirrosis por virus de hepatitis C, la respuesta renal sostenida modifica la hipertensión portal y el riesgo de descompensación, y tenemos que como tal alcanzar la respuesta renal sostenida, que es cuando ya vamos los antivirales de acción directa y ya no está el virus, por así decirlo, en sangre. Ya estamos ante un descenso significativo del riesgo de una Hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, efecto práctico, déjenlo imperceptible. ¿Ya? Hepatitis C, tratamiento antirretroviral, el objetivo es dejar que la prueba le salga en cero o que sea imperceptible en la toma de muestra, que no haya replicación viral. ¿Ya? No hay replicación viral, la enfermedad no va a avanzar. Sigamos. Sí, respecto en esa parte mismo, cuando hay comorbilidades como obesidad, diabetes, ahí sí hay un riesgo. Ya, esos son factores añadidos. Sí, son factores añadidos. ¿Ya? Pero el objetivo aquí es la hepatitis C, no replicación viral. Si no hay replicación viral, la enfermedad no avanza.
¿Ok? Sigamos. Ahí mismo, en las mismas personas con virus de hepatitis C, si es posible prescindir del cribado de varices en los pacientes con cirrosis que alcanzan ya la respuesta viral sostenida. En este caso tenemos otro punto de corte que vendría siendo, para salir del programa de cribado, vendría a ser cuando los kilopascales están menores a 12 y las plaquetas mayor a 150.000. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok, entonces usted disminuyó menos de 15, las plaquetas siguen siendo su punto de corte. Es que aquí les va a decir siempre, jueguenlo con las plaquetas. En sentido práctico, usted tiene más de 150.000, no se preocupe, no va a sangrar. ¿Ya? Entonces no hay necesidad de andarle metiendo el tubo, ¿sí me van a entender? ¿Ya? Porque a veces hay un abuso y desuso de la endoscopía, para todos quieren hacer endoscopía. ¿Ya? Y hacer endoscopía también es un poco peligroso. Pero si ve que va a menos de 150.000, hágale endoscopía. ¿Ya? Sigamos. Ya, en cuanto a la descompensación, tenemos que estos son la sintomatología cardinal, y se nos menciona que hay dos escenarios específicos donde no se nos determina que lo vamos a incluir como una descompensación, y en este caso sería la citis mínima, que es cuando la citis solo la diagnosticamos, pero no es como que vemos ya Solo la citis atención entra con la Claro. descompensación. Sí. Sigamos. Y ahí también cuando la ictericia está sola, sin otro de estos síntomas acompañados. Sí. Para que no se confundan, simplemente dejamos descompensado, ¿ya? La citis per se, atención, la encefalopatía y las varices con sangrado. Eso es descompensación. ¿Ya? De ahí si usted le hace el eco y encuentra una cantidad de 100 ml de líquido, eso no es descompensado. Capaz si no le hace el eco nunca sabía. ¿Ya? Y si le ve, por poner ejemplo, ictérico el ojo derecho y el resto no está, eso no es una complicación. ¿Ya? Ya en cuanto a la compensación mismo, tenemos que si aparece más de una, por ejemplo una citis refractaria o una peritonitis bacteriana espontánea, ya tenemos mucho mayor riesgo de que haya una descompensación que empeore el diagnóstico. Ya, entonces ponga al lado de asitis, ponga peritonitis bacteriana espontánea. Al lado de asitis, dos cosas. Asitis habla de la cantidad. Generalmente nosotros decimos que existe asitis atención cuando hay un valor que supera los 3.000 ml. ¿Cuál es el problema de la asitis atención? El aumento de la presión intraabdominal. Cuando aumenta esa cantidad de líquido, impide que el pulmón se expanda. Entonces el paciente empieza con una insuficiencia respiratoria. Entonces, a veces cuando llegan aquí los pacientes, viene con su gran asitis y está que se ahoga, rapidito quieren entubarlo. ¿Ya? Y los entuban a veces. Yo le digo, ¿y el abdomen cómo está? 6 litros. Por Dios, hazle una paracentesis. Le drenas ahí sus 2.000 ml y el paciente mejora su respiración. ¿Ya? Mejora su respiración. ¿Había que entubarlo? No, hay que hacerle la paracentesis. Entonces eso es toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, se va por el otro lado. Si la asitis aumenta, aumenta la presión sobre las vísceras. Entonces el paciente va a estar con dolor intraabdominal de gran intensidad. Puede producir hasta una isquemia intestinal. Entonces libera la presión. ¿Ya? Libera la presión. Entonces, saber bien estos cuadros de descompensación ayuda. ¿Ok? El paciente está encefalopático. Hay una alta alteración a nivel de conciencia. Hay que asegurar la vía respiratoria, lo entuba. Por Dios, al enema. ¿Ya? 2 o 3 enemas bien puestos, ya el paciente al día siguiente se acuerda hasta la tabla de multiplicar. ¿Ya? Entonces, no es tomar decisiones a la ligera. ¿Ya? Entubar no es que entubo y ya mañana lo saco, no. Entonces, puede haber infecciones respiratorias que comprometen en un paciente que ya tiene cirrosis o hipertensión portal. Es complicado manejarlo. Lo hace multifactorial. ¿Ok? Entonces, esos puntos nosotros tenemos que ir validando. ¿Qué más? Sigamos. Ya, peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ok? Entonces, la citis hablamos en cantidad. Pero a veces eso puede infectarse. Si yo funciono, ya corro riesgo de infección, ahí es fácil. Pero si yo nunca he manipulado ese abdomen, ¿cómo se puede infectar? Translocación, ¿verdad? Imagínate, van siguiendo ese recorrido, ¿verdad? Las bacterias en el colon, porque migran, hay vasodilatación, inflamación, entonces empiezan a migrar. Como hay aumento de presión hidrostática, la bacteria del tercer espacio y tenemos ya una citis infectada. Criterios de diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Es como cuando veíamos en neumología, ¿verdad? ¿Cómo decimos que una prueba de esputo tiene buena calidad de muestra? ¿Se acuerdan de neumología? O sea, tomé la prueba de esputo.
¿Cómo sé que está bien tomada? Cuando había menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfos nucleares, ¿verdad? Entonces ahí está la muestra bien tomada. Si no tiene esa característica, esta prueba de punto está mal hecha. Ni para qué procesar. ¿Ya? Porque el resultado va a ser error. Lo mismo acá. Entonces yo funciono y cultivo. Si hay mayor de 250 células polimorfos nucleares, entonces doy el diagnóstico de peritonitis bacteriana expulsada. Okay. Mayor de 250 células polimorfos nucleares. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saberlo ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes dicen hay una peritonitis bacteriana espontánea. El paciente amerita iniciar un tratamiento antibiótico. ¿Ok? Si no tiene, no, es líquido. ¿Ya? Es un líquido por aumento de presión hidrostática. ¿Para qué le voy a dar antibióticos a una citis común que sirve? No amerita. ¿Ok? Pero si yo funciono y en el estudio me reporta mayor de 250 células polimorfos nucleares, eso es una peritonitis bacteriana espontánea. Denle tratamiento antibiótico porque si no se va a morir. ¿Ya? Él ya vino a explicar qué antibiótico le da. Sigamos. Y hasta que se haga el cultivo todo eso no se da ningún No, tratamiento. porque yo no he manipulado, no tiene por qué estar infectado. ¿Ya? Y la translocación no es algo que tampoco se da con frecuencia. ¿Ya? El paciente tiene que tener otras comorbilidades que lo inmunodepriman. ¿Ya? Diabetes, enfermedad renal crónica o ya una cirrosis previamente establecida que haya tenido ingresos previos o manipulaciones previas, ¿verdad? ¿Ah? Peritonitis bacteriana, así que atención, abdomen muy doloroso, ¿ya? Fiebre, ¿verdad? Entonces todo eso ahí. Pero hay que también saber que es una peritonitis para seleccionar el antibiótico, porque si no le terminamos poniendo ampisulfa, ¿no? ¿Se me da a entender? O viene alguno y le mete meropenem. No, tiene que confirmar el diagnóstico. Peritonitis bacteriana espontánea, ya mismo dice que antibiótico le pone, ¿verdad? Sigamos. Y ahora otra pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección para prevenir la primera descompensación en los pacientes con cirrosis? Aquí es el carvedilol. Perfecto, ya le puso nombre. ¿Ya? Póngale donde tú quieras. Entonces, ya hay gradiente de presión elevado, prueba de elastografía elevada, que nos dicen que hay una enfermedad crónica hepática avanzada y hay hipertensión portal. Del beta bloqueante no selectivo. ¿Cuál es la elección? Carvedilol. Perfecto. Entonces, ese es el que tienen ustedes que conocer. En mi tiempo era propanolol. ¿Ya? Y ya saben los objetivos. Sigamos. Y ahora está indicada la ligadura con bandas en la profilaxis primaria de la hemorragia por varices en los pacientes intolerantes o que estén también contraindicados con este tipo de bloqueantes no selectivos. Y tenemos que en este caso está indicada como profilaxis en estos casos. ¿Ya? Entonces, si vieron, ya le dio el beta bloqueante, no hay necesidad de hacer endoscopía, ¿verdad? Pero si usted ve que las plaquetas van bajando, y ya está cerca de 150.000, menor de eso, hay que hacerle la endoscopía. ¿El carvedilol en qué momento se lo damos? Desde el momento que diagnosticaste hipertensión portal, o que en tu prueba de elastografía te diga que tenga ya mayor de 15 kilopascales, puede ser la lección seguro. Entonces, ahí ya no, le das. Ya, le tienes que dar, en cualquier nodo. Lo ideal es que tengan los dos exámenes. ¿Ok? Pueden haber casos Que tenga hipertensión y no tenga fibrosis, claro que sí, ¿ya? Pero ya ahí tienes que buscar otro tipo de enfermedades, claro que sí. Entonces, pero tu obligación aquí es darle, en la hipertensión portal, tienes que darle beta bloqueante no selectivo. Igual en los casos también tienes que darle beta bloqueante no selectivo, ¿verdad? Porque se están comportando mal. ¿Mande? Hipertensión. ¿Ok? Entonces, le damos el carvedilol. ¿Ok? ¿Qué comentaste en el último? Me perdí, en la última parte. Sigamos. lo del Ya, entonces le hicieron la endoscopía. ¿Qué le hago? ¿Lo ligo o lo escleroso? ¿Ya? Entonces la indicación es ligar. ¿Ya? Sí, una liga, coge ahí está, y le hace un muñoncito y es mucho más efectivo. El problema es con la escleroterapia, como dice su nombre, yo mando un material que va a esclerosar el vaso sanguíneo. A veces puede producir una isquemia alrededor del sitio de la escleroterapia y puede producirse una perforación. Entonces, por eso no se lo utiliza mucho. ¿Ya? Entonces, lo ideal es hacer ligadura. Es más, los gastroenterólogos se especializan en ligadura. ¿Ya? Entonces, esa es la de elección. ¿Okay? Miren, ya vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, ya estamos con el beta bloqueante.
Las plaquetas empezaron a disminuir a 150.000. Hágale la endoscopía. Encontró, líguelo. Prevención primaria. Nunca le hizo, sangró. Entonces, ¿qué tiene que ir? Endoscopía nuevamente y ligar. ¿Ya? Igual termina la ligadura. Sigamos. Ya en el caso de que haya una hemorragia y nosotros podemos usar el carvedilol también como una medida profiláctica ya de un evento secundario. Sí, o sea, él dice después de que sangró y que ya lo ligó, que le puso sangrecita, si es que sangró mucho, ¿verdad? Ya, y ya está listo para el alta, ¿verdad? Ahí recién le envío, ¿verdad? No es que le clavo inmediatamente el retrogrado porque ha sangrado, si me hago entender. Se va con a su casita con su betabloqueante no selectivo, con su carvedilol, a una dosis bajita, ¿verdad? Listo, sigamos. Aquí hay que tener en cuenta con el uso del carvedilol cuando la presión arterial media está menor a 90 milímetros de mercurio. Ahí deberíamos o quitar el medicamento o desjalonarlo. Ya, claro, muy bien, eso ya son... Sí, y dice aquí pueden usarse los betabloqueantes no selectivos en el paciente con cirrosis y ascitis refractaria. Aquí se nos dice que también va a ser dependiendo de cada caso. Nuevamente, ¿en qué situaciones están contraindicados generalmente los betabloqueantes? A ver, ustedes ya vieron fármaco. ¿Ah? Sálganse del corazón. ¿En qué enfermedades está contraindicado generalmente el uso de los betabloqueantes? Sobre todo los no selectivos. Eso, ¿verdad? En enfermedades respiratorias tipo asma o EPOC. No puedes darlo. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene que de EPOC, no le puedes dar el betabloqueante. ¿Sí me hago entender? Ya va a tener que ser broncoespasmo. Entonces, ahí ya vienen las complicaciones. ¿Sí me hago entender? Y si tienes un paciente con ascitis, atención, que está que se ahoga, no les puedes dar el betabloqueante. ¿Sí me hago entender? Si está con encefalopatía, alteración del estado de conciencia, no le puedes dar el betabloqueante. Tienes que primero compensar. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más? Aquí se nos menciona que ante una recidiva lo ideal es hacer como biterapia, la ligadura y además el betabloqueante no selectivo, el carvedilol. Y se nos dice que la probabilidad va a incrementar si solo usamos una de las dos modalidades. La recomendación, ¿qué significa el concepto de recompensación y cirrosis? ¿Lo menciona? Claro. Ya es cuando ya hay normalización de los parámetros durante al menos 12 meses. Entonces, estos pacientes, si ya llegó a grave cirrosis, no va a retroceder. No va a retroceder. Si ya está cirrótico, no va a retroceder. Porque ya está en un grado de fibrosis 4. ¿En quiénes nosotros trabajamos? Generalmente en el grado de fibrosis 2 o 3. ¿Ya? 2 o 3. Entonces, en ese paciente sí podemos intervenir. ¿Ya? ¿Un hígado graso puede dejar de ser graso? Sí, sí puede. Sí puede. Pero es un trabajo exhaustivo, si me hago entender, ¿verdad? Mejorar la calidad de la dieta, ¿ya? Las ensaladas y proteínas. Ustedes han visto mi hipertensión. Bajar de peso. ¿Cuál es el objetivo? El 15%. Es el 15% y lo mismo lo van a ver en la nueva guía, carne, pato, meta, renal, ¿verdad? Entonces, 15%. A veces con 2 libras se hace dificultoso, ¿sí me hago entender? Entonces, el 15% es un impacto y de ahí seguir bajando. ¿Ya? Claro que sí. Horas de sueño, ¿verdad? Y actividad física para movilizar. No hemos visto todavía nosotros la parte de nutrición, ya la próxima semana vamos a entrar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo de actividad física mantenida ya se empieza a metabolizar la grasa? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? 45 minutos. ¿Ah? Una hora. Exacto, perfecto, 1 hora de actividad física mantenida, pero mantenida quiere decir que llegas a la meta sin una taquicardia, ¿verdad? Intensa, sin necesidad de sed de aire, ¿ya? Entonces ese es el objetivo. Es decir, tú hiciste un trote suave, recorriste tus 5 kilómetros y llegaste así, ¿ya? Sí, frecuencia de 95 por minuto, bien, cansadito, sí, bien, no pasó nada, ya. Pero si yo recorro 5 kilómetros y digo, eso no sirvió nada, eso no, presionaste tu organismo, no metabolizaste nada, solamente te deshidrataste. ¿Ya? No va a bajar de peso ahí, y si baja es por deshidratación. ¿Ya? Tome su agüita y vuelva a subir.
¿Ya? Entonces, para el rollito, 1 hora. ¿Ya? Entonces, ahí empieza, porque lo primero que se consume en los primeros 15 minutos es la proteína. Entonces, si los primeros meses yo empiezo a picar y picar y picar, lo que voy a perder es peso por proteína. Oye, ¿se te ve flaco? Claro, estás perdiendo masa muscular también. ¿Ya? Después de eso van los hidratos de carbono, ¿verdad? En los 15 hasta los 45 minutos, ¿verdad? Los hidratos de carbono. Y de ahí los 45 como que recién, y quizás ustedes se habrán dado cuenta que cuando ustedes pasan el rango en la caminadora de los 30 minutos, ya no se sienten tan agotados. Ya no se sienten tan agotados, ¿verdad? Entonces, 45 y a la hora empieza a quemar. Entonces yo les invito a ustedes que hagan poquito a poquito y vean el cambio de la actividad física a la hora. Su mismo cuerpo les va a indicar, ¿verdad? Cuando ya hacen el entrenamiento, que lo que están haciendo ya no les está ayudando, tienen que incrementar la intensidad. ¿Ya? El mismo cuerpo les avisa, ya no sudo. O sea, antes 20 minutos sudaba, ya ahora estoy en la hora y por ahí una vueltita y me bajo la corredora y no siento nada. Entonces, a entrenarlo un poquito. ¿Ya? Entonces, sigamos. Doctor, aquí también hacemos la escala de bajar primero el 5% de peso. Claro, van bajando, no, de golpe imposible, pues se va a sentir agotada, fatigada, ¿verdad? Ya en cuanto a la recompensación, no quiere decir que porque haya recompensación los niveles o la hipertensión total clínicamente significativa vaya a llegar a una resolución. O sea, vamos a seguir manteniendo el riesgo de una descompensación hacia la resolución. En cuanto al manejo de las hemorragias agudas por varices esofagogástricas, tenemos unas preguntas que son: ¿los pacientes con hemorragia deben tratarse en UCI? Y se nos menciona que sí, que es recomendable que sean manejados en UCI. Perfecto. También hay que prestar atención a la presión arterial, a la diuresis y a la saturación de oxígeno. En cuanto a la reposición del volumen, tenemos que esperar una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Entonces, miren, si ustedes tienen ahí ese paciente con una citis a tensión y le quieren dar de comer, lo más probable es que le vayan a regurgitar, porque el volumen está aplastando ese estómago. ¿Ya? Así mismo aplasta el riñón. ¿Ya? Entonces el riñón se va a hipoperfundir, ese paciente le va a orinar menos. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Entonces, si ya le está empezando a orinar menos, quiere decir que ya otro órgano se está afectando por ese aumento de presión intraabdominal. Ya, hágale la paracentesis. Okay. Hágale la paracentesis. Sigamos. Ya, ¿cuál es el objetivo de hemoglobina que deben alcanzar los pacientes con esta hemorragia? Hubo un estudio que se hizo hace 40 años en ratones, en el que se les metió más hemoglobina de la que debían porque no estaban actuando para un parámetro en específico, y se demostró que hubo mayor riesgo de trombosis y complicaciones. Entonces se dejó el rango de hemoglobina en 7 y 8 gramos por decilitro. Póngame, perfecto, ¿verdad? Entonces, ese es un error también frecuente en medicina, ¿ya? Estos pacientes generalmente viven con una anemia, ¿ya? Y uno controla la plaquetopenia, ¿ok? Entonces, suelen manejar esos valores, ¿verdad? 8 gramos por decilitro es el indicado, ¿ya? 8 gramos por decilitro. Entonces, ustedes como médico de atención primaria a veces pueden hacer el examen. Uy, tiene 8 y es cirrótico. No, ponle sangre, ponle sangre. ¿Qué están haciendo al pasarle sangre? Están aumentando el volumen. Cada unidad de sangre tiene 200 ml. Es un paciente que ya está con pérdida de líquido al tercer espacio, ese líquido va a salir al tercer espacio, va a terminar complicando la citis. ¿Ya? Segundo, aumentan la masa eritrocitaria. ¿Qué van a hacer en un vaso sanguíneo que tiene poco volumen? Aumentan la viscosidad. ¿Ya? Entonces aumentan la viscosidad y tienen riesgo de generar más trombosis. ¿Ya? Más riesgo de generar más trombosis. Entonces, no se esmere y nunca lleve al paciente a un nivel normal de hemoglobina. Estos pacientes tienen que manejar ahí su nivel de hemoglobina en 8. Si es que presenta alguna descompensación, máximo a 10. ¿Ok? Como para mejorar el trasplante. Pero nunca pase de 10. ¿Ok? Entonces, cuidado, caemos en ese error. El paciente cirrótico con hipertensión portal, si tiene una hemoglobina de 8, tranquilo, no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada, no transforma. Si cae debajo de 8, bueno, ahí sí debe de transformar. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Entonces, mire, ya nos están dando para. Agréguele el beta bloqueante no selectivo. Si las plaquetas empiezan a caer a menos de 150.000, hágale la endoscopía. Y si le hizo la endoscopía, líguelo.
prevención primaria. Si sangró, endoscopía y líguelo. ¿Ok? Y de ahí, ¿cómo se llama con este paciente? ¿Verdad? Vaya viendo los otros factores de riesgo. ¿Verdad? Sigamos. Ya, ¿se deben los pacientes con hemorragias recibir tratamiento antibiótico y cuál sería la elección? Siga, siga. Se nos menciona que sería la ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada día. Se demostró que tiene mejor resultado en comparación al norfloxacino. Ya, muy bien. Ya, mire que eso es algo aporte de la guía. A mí todavía me choca esa indicación porque para mí el metronidazol sigue siendo el mejor todavía. Pero bueno. Sí, póngalo. Claro, estamos con lo de la guía. ¿Por qué metronidazol para mí sigue siendo el mejor y para gran parte de los médicos que manejamos estos pacientes no utilizamos ceftriaxona? Porque el metronidazol, aparte de eso, tiene un efecto antiinflamatorio que no tiene las cefalosporinas. ¿Ya? Va muy bien para anaerobios, que es lo que predomina en todo este trayecto de enfermedades. Creemos que utilizar cefalosporinas es ampliar el espectro demasiado y no es muy específico. Pero bueno, ustedes tienen que saber que ceftriaxona ahí está indicado, ¿verdad? Sí, y también se nos mencionó que debemos actuar en base a los agentes resistentes de cada hospital y de cada país. ¿Sigamos? En cuanto está indicado administrar plaquetas o productos hemostásicos de forma sistemática a los pacientes con hemorragia, Muy se bien. nos menciona que no. ¿Por qué? Porque como hay hay un rebalance en cuanto a lo que produce el hígado como hemostásico y en cuanto a lo que a los factores que se producen antitrombo. Entonces, como existe este balance, podemos creer que porque hay un INC elevado, hay complicación, pero en verdad ya como está rebalanceado porque se dejan de producir tanto las trombóticas como las antitrombóticas, es como que hay un proceso ahí de ajuste. Ya, ¿y cuánto transfundimos? Plaquetas, ¿verdad? Ya. Mire lo que le está diciendo, o sea, cuidado, confundimos el punto de corte en el cual tenemos que hacer endoscopía versus a decidir cuándo transfundir plaquetas. Ya lo de sangre lo tenemos claro, ¿verdad? 8 gramos por decilitro. Si lo está menor de 8, déjelo tranquilo, no lo transfunda. Ya, menor de 8, sí transfunda, ¿verdad? Por ahí, si usted quiere mejorar el transporte por alguna otra patología asociada, bueno, de 8 a 10, digamos. ¿Ok? Plaquetas. ¿Tienen plaquetas de 100.000? ¿Transfundo o no transfundo? No hay necesidad de transfundir. ¿Ya? ¿Tienen plaquetas de 50.000? ¿Transfundo o no transfundo? No hay necesidad de transfundir. Salvo que yo lo vaya a meter en una cirugía, ¿verdad? Ahí sí. Si va a ir a una cirugía, sí tengo que tener un valor de plaqueta mayor de 50.000. ¿Ya? Tengo 30.000. ¿Transfundo o no transfundo? No hay necesidad de transfundir. ¿Ya? ¿Cuándo verdaderamente yo transfundo? Generalmente menor de 15.000. Aunque los hematólogos, y ahí por ahí se tenemos discusiones, ¿verdad? Ellos son más a rajatabla. Y es verdad, el punto de corte para transfundir es menor de 5.000. ¿Ya? Así es. Entonces, pero ellos ven al paciente crónico, el que está estable de la consulta externa, ¿verdad? ¿Ya? Nosotros vemos a los pacientes que están inestables en UCI. Entonces, ya tienen comorbilidades, nosotros no esperamos 5.000, ¿verdad? Entonces, indicación absoluta de plaquetas, menor de 5.000, ¿ya? De 5.000 a 15.000, relativa, según el cuadro clínico, ¿ya? Y si usted va a hacer procedimientos quirúrgicos, sí, mayor de 50.000, ¿verdad? Y el caso del vaso, que se ¿Ah? hace igual. Ya mismo nos va a explicar eso a él, todavía no nos adelantemos, sigamos. Y aquí hay otra pregunta, ¿por qué se recomienda suspender los inhibidores de bomba de proton tras constatar que la hemorragia es por varices? Aquí hay se nos recomienda que apenas tengamos el diagnóstico y ya demos el tratamiento agudo de la hemorragia, ya tenemos que sí o sí suspenderlo, precisamente por lo que se comentó anteriormente en la translocación bacteriana. Perfecto, quitamos la acidez, quitamos la barrera. Entonces, si ya superamos el evento, quítele la bomba de protón. Sigamos. El tratamiento específico nos sale, es necesario disponer de una prueba de imagen en todos los pacientes con hemorragia y se nos dice que sí. La que nos menciona la guía es la tomografía computarizada, precisamente para ver un mapeo general y ver si hay alguna otra afectación que pueda favorecer a que haya una hiperestimación de la hipertensión portal. Entonces, en todos esos pacientes, una tomografía simple abdominopélvica. ¿Ya? Abdominopélvica. ¿Ok? Entonces, ese es el screening, tomografía abdominopélvica. Sigamos.
¿Es recomendable usar sonda nasogástrica de forma sistemática en los pacientes con hemorragia? Aquí sí, para el internado, ¿verdad? Cuidado, terminan matando a esos pacientes. Hay varios internos que han terminado matando pacientes aquí. ¿Ya? Y dice- Pero es error no del interno, es del médico que lo manda. ¿Ya? Entonces, mira, sí sangró ese paciente, es cirrótico, ponen la sonda nasogástrica, ¿verdad? Vamos a ponerle porque sí. O peor aún, nunca ha sangrado, pero es cirrótico, ponen la sonda nasogástrica. ¿Se le pone o no se le pone? No se le pone. Nunca se pone. Ya, si es cirrótico, no se pone porque está la varice. Con el momento que usted manda la sonda, lo rasguña y sangra. Y el caso de la endoscopia. ¿Ya? La endoscopía es programada, pues ahí va viendo y él va esquivando, pues, ¿verdad? Las varices. Y si sangra, las liga. ¿Ya? Pero es algo programado. Se firma en el consentimiento las posibles complicaciones, ¿verdad? Pero ustedes como internos no, pues, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben, si algún médico reciente le dice, ese paciente es cirrótico, está encefalopático, así como no come, no le pararle comer por la zona nasogástrica, usted es cirrótico, no se puede poner zona nasogástrica. ¿Ya? Tienen que decirle eso, no se puede poner zona nasogástrica. Y eso tiene que ser ¿Ya? para entrar a la Posiblemente. Ahí se valora el cuadro clínico. ¿No? Sigamos. Entonces, no son una nasogástrica. ¿Sí están viendo? Ya, listo, sigamos. ¿Cuál es el intervalo de tiempo recomendado para realizar la endoscopía en los pacientes que nosotros sospechamos que tienen hemorragia? Sería menos de 12 horas, o sea, actuar dentro de las primeras 12 horas. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, ahí a veces tenemos nosotros también el problema con los endoscopías. Cuando el sangrado produce inestabilidad hemodinámica, hay que hacer endoscopía y ligar en el mismo momento. Eso es lo que lo haría un gastroenterólogo caché. ¿Ya? Pero bueno, aquí las 12 horas se transforma en 48 horas, una semana. ¿Ya? Entonces no es lo indicado. Pero sí, 12 horas para evitar un nuevo resangrado. Ok, sigamos. ¿Es recomendable realizar intubación orotraqueal de forma sistemática en todos los pacientes? Y se nos dice que solamente va a estar recomendada en pacientes con vómitos o alteración del nivel de la conciencia. Claro, muy bien, pero alteración del nivel de conciencia que estemos aproximándonos al coma, ¿verdad? No el que 2 más 2, 6, ¿y dónde está? En la casa y todavía les hablan, no, ¿verdad? Van viendo los grados de encefalopatía. Sigamos. Ya. Una vez intubado el paciente, ¿cuándo hay que proceder a la intubación? Y este debe realizarse lo más rápido posible luego de que ya hayamos hecho la endoscopia. Perfecto, Sí, sigamos. ma. Entonces, mira, son cositas que parecen lógicas, pero se cometen muchas fallas. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuándo debe iniciarse y hasta cuándo debe mantenerse el tratamiento farmacológico en la hemorragia? Esto debe ser aproximadamente entre 2 a 5 días. Y los fármacos que se van a utilizar cuando ya tenemos sospechas son la somatostatina, la terlipresina y el loftreo. Ya. Esos son medicaciones especiales que yo les voy a enseñar en la próxima clase. Pero bueno, está bien que los conozcan. Ya, sigamos. ¿Cuál es el tratamiento endoscópico de elección de los pacientes con hemorragia? Y tenemos que, como mencionamos, era la ligadura y aparte estos fármacos vasoconstrictores que mencioné recién. Ya, sí, eso ya es un caso refractario. Ya, sigamos. ¿Cuándo está indicado implantar una prótesis esofágica o realizar un taponamiento esofágico en los pacientes con hemorragia? Y esto es cuando es refractario la hemorragia. Ya, muchas veces el sangrado es tan abundante que el endoscopista no ve nada. ¿Ya? Solamente ve que algo sale de la pared y sangra y sangra y sangra. Porque él para ligar él tiene que coger por el lugar donde esté sangrando y ligarlo. ¿Ya? Pero a veces tanta la cantidad de sangre o los coágulos que no se puede ver. No se puede ver. Entonces hay una sonda, la sonda de Sandstad-Blackburn, que es una sonda larga con doble balón. Entonces yo le meto la sonda, porque igual ya está sangrando. Primer balón se infla, lo hago. Entonces, ¿qué hago ahí? Aplasto las varices gástricas. ¿Ok? Al lado, segunda balón se infla. Todo el trayecto esofágico. Tapona. ¿Ya? Entonces, esa es la famosa sonda de Sandstad-Blackburn. ¿Cuál es el problema? Que a veces cuando la insuflación es excesiva, puede aplastar los vasos sanguíneos que normalmente lo irrigan y producir una isquemia, ¿verdad? Esófago gástrico, ¿verdad? Entonces ahí se utiliza un neumómetro para ir viendo el grado de presión, ¿ya? Pero eso es medicina de urgencia. Para los que van a ser médicos emergenciólogos les encanta taponar con sonda. Entonces pilas con eso, ¿verdad? Entonces ahí podemos utilizarlo, pero eso es de rescate, ¿ya? Eso es de rescate, ¿ok? Entonces, si lo habían escuchado,
¿Ya? ¿No lo había escuchado? No. Doctor, ¿cómo se llama? Sonda de Sandstone Blackboard. A ver, búsquenla ahí, búsquenla. Ya les vamos a ver porque esto es medio. ¿La tienen ahí? ¿Ya la encontraron? ¿Ya se acordaron? Siga, vamos. Vaya, en Hasta cuanto que le busquen. a las varices únicas, que son Compañero, que le escriba ahí. Ya, acá pónganlo. En cuanto a las varices fúngicas, tenemos cuál es el tratamiento endoscópico de elección. Ya son. Ya, entonces, perfecto. Entonces, las varices esofágicas, el tratamiento de elección es la ligadura. El problema son las gástricas. Las gástricas es bien complicado. No es muy fácil ligarlas. Ya, entonces, ¿cuál es ahí el procedimiento de elección? Cianoacrilato. Cianoacrilato, muy bien. Entonces, eso es una escleroterapia, ¿verdad? Entonces, el cianoacrilato es la indicación en las varices gástricas. Sí. Se nos menciona, es la embolización de varices gástricas mediante el émbolo o una Si no lo alternativa. entienden, lo confundió más, pero ahí está. Ya, ahí está. Muy bien. Ya, ahí está. Búsquenla, googleenla. Refractaria. Eso. Ya, sigamos. Es recomendable embolizar las colaterales en los pacientes con varices gástricas que reciben un tratamiento con TIPS. Se nos menciona que en este caso la embolización es una estrategia bastante razonable para las colaterales. Ya. Entonces ya quedamos ahí, ¿verdad? En gástricas vamos a esclerosar. ¿Ya? ¿Qué utilizamos? Cianoacrilato, ¿verdad? Cianoacrilato. Cianoacrilato. Ok, ya van a hacer cambio. Al fin. Ah, ya. Esperen, la guía, como yo les dije, esto es como insuficiencia cardíaca. Ya. Se domina esto de aquí, verdaderamente son puntos objetivos y se resume el tratamiento del paciente. ¿Ok? Sigamos, ¿qué más tiene? Yo creo que tú ya vas una hora, ¿qué más tiene? Puedes hacerlo preventiva, claro que sí. Vas viendo que las plaquetas van bajando, 150.000, hagan endoscopía. No tiene varices esofágicas o está muy pequeña y lo que permite varices gástricas se va al otro. Si ya sangró, lo mismo, hace endoscopía y son gástricas, no va a poder ligar. Es bien complicado. Ya, entonces haga escleroterapia. Ya, se nos pregunta si la hemorragia por varices en los pacientes con enfermedad hepática aguda sobre crónica tiene peor pronóstico, y se dice que sí tiene mucha más complicación. Ya, sigamos. Está contraindicado Ya mismo acaba la guía y ¿cuándo qué va a hablar? la mitad, ¿no? Está contraindicado el TIPS en los pacientes con hemorragia limitada. Se dice que no es una contraindicación fija. ¿Qué cosa? No te entendí. Que se está contraindicado el TIPS en los pacientes con hemorragia y con una enfermedad hepática aguda sobre crónica. Ya, se nos dice que no es una contraindicación para la colocación de TIPS. Ya, Pero ¿qué- sí hay que valorarlo de una forma más ¿Qué son los tips? Es el. Para yo saber. ¿Cuándo se lo explico? Es que es básicamente un shunt, un cortocircuito, entonces desde la vena porta hasta la vena hepática. Exactamente. Entonces es lo que, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil hacía bastante aquí el anterior. Que la empresa no hacía nada. Sacamos de aquí y saltamos la circulación, ¿verdad? Le hacemos un puente. Entonces, ¿sí? Eso es un tic. ¿Qué significa tics? Derivación O sea, derivación portosistémica, Hepática. cutánea y hepática. Hacemos un tic, o sea, una recanalización. ¿Ya? ¿Cuál será el problema? Prueben ustedes más frecuente ahí.
exacto, la encefalopatía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no está pasando el método natural que es de filtración aquí, pues, ¿verdad? Entonces, todas esas sustancias de desecho que luego se eliminaban por la vía biliar, pasan. Entonces, la complicación más frecuente en el tics es encefalopatía. ¿Ya? La complicación más frecuente del tics es la encefalopatía. ¿Ok? Entonces, todo eso ahí. ¿Ok? Pero no todos son candidatos para tics. No todos son candidatos. Por ejemplo, este flujo, ¿a dónde se va a dirigir al final de cuentas? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, pero ¿a dónde llega finalmente? Al corazón. Entonces, si es un paciente de insuficiente cardíaco, ¿aguantará esa llegada de volumen brusca? Entonces no es candidato. ¿Ya? Un paciente con insuficiencia cardíaca grado 3 no es candidato. Lo vas a encharcar porque todo ese volumen le va a llegar acá a un corazón que ya está lesionado, una carga de volumen. Se va a encharcar acá. ¿Ya? Luego, bueno, vamos a dar cuenta que el corazón está bien, tiene un IA 1, 2, ya, chévere. Ahí. Llegó, aguantó el volumen. ¿De ahí a dónde se va a hacer volumen? Al pulmón. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿aguantará esa llegada de volumen? No, esa es otra contraindicación. ¿Verdad? Entonces esos pacientes con hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca no van a aguantar esa llegada de volumen. Entonces no son candidatos para TICS. ¿Ok? No son candidatos para TICS. Las complicaciones de la hipertensión portal. Primero se va a hablar de la encefalopatía hepática. ¿Cuál es la terapia de elección de la profilaxis secundaria de la encefalopatía hepática? Es la rifaximina. Esta se suele dar después de un segundo episodio que está dentro de los 6. Muy bien, póngale aquí entonces. Encefalopatía. Mira, ya estamos en tratamiento específico. No me van a poner ampisulfa. ¿Ya? No me van a poner secreazona, meropenem. ¿Ya? Entonces ya estamos en tratamiento específico. ¿Ya? Entonces, rifaximina. Muy bien. Ponga. Sí hay, y es baratísima. Nadie le para bola. No, a ver, sigue hablando ya. Rifaximina. La rifaximina Ya. se utiliza después de un segundo episodio dentro de los 6 primeros meses después del primero. Entonces, a partir de ahí se empieza a dar la rifaximina como tratamiento de profilaxis secundaria. La Perfecto. siguiente pregunta es: ¿cuál es el tratamiento de elección del episodio agudo de encefalopatía hepática? Aquí es los disacáridos no absorbibles, como la lactulosa. Esta debido a que disminuye. Ponga ahí, muy bien. Ya, mire, entonces, si el paciente sangró, tiene que ponerle usted su antibiótico. ¿Cuál va a utilizar? Ceftriaxona. Exacto, muy bien. Está hospitalizado, ceftriaxona, manejo intrahospitalario. ¿Ya? Se va de alta y quiere hacer prevención, ¿verdad? Rifaximina. ¿Ya? Rifaximina. ¿Verdad? Y uso de lactulosa, sobre todo si tiene tics. ¿Ya? ¿Qué más? Lactulosa porque disminuye en este caso la producción Del amonio, perfecto. Perfecto. ¿Es recomendable usar rifaximina para prevenir la encefalopatía hepática en los pacientes a los que se va a implantar un TIPS? La respuesta es que sí, porque en un estudio se disminuyó bastante, en este caso, la aparición de encefalopatía hepática, debido a que, como se mencionó anteriormente, el TIPS va básicamente a pasar al hígado, lo va a evadir, y esto de aquí va a provocar que las sustancias, en este caso que no son metabolizadas, lleguen al encéfalo y otros órganos y vayan a empezar a... Perfecto. Sigamos, vamos a otra pregunta. Ahora sobre la profilaxis de las infecciones bacterianas. ¿Es la rifaximina una opción en la profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea? Y no se recomienda utilizar la rifaximina, en este caso se recomienda usar norfloxacina. Póngala. Bueno, allá pusimos peritonitis bacteriana, ¿verdad? Allá a la derecha, más a la derecha está. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos peritonitis bacteriana espontánea? Mayor de 200 cargas, ¿verdad? Después de la muestra, ¿verdad? Entonces, ahí ya usted vio que tiene mayor de 250, no pierda tiempo, métale la norfloxacina, no cipro, norfloxacina, no ceftriaxona, ya, norfloxacina, ¿ok? Ojo con eso, ya, no rifaximina, porque esa no va a pasar la barrera intestinal, ya, esa es local, norfloxacina, perfecto, sigamos. ¿Cuál es la terapia de elección para prevenir la recurrencia de la peritonitis bacteriana espontánea? Entonces aquí
está indicada la norfloxacina porque la rifaximirina también se recomendaba, pero ahora en estudios retrospectivos. En estudios prospectivos no se ha visto el beneficio y no se ha comparado nunca, en este caso, la rifaximirina con la norfloxacina. ¿No les parece que sigue recomendando la norfloxacina? Norfloxacina sí, y ese sí era hasta de mi tiempo, sigamos. ¿Cuándo está indicado interrumpir la profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea? Está indicado cuando la citis desaparece sin necesidad de utilizar diuréticos en el paciente. Ahí se puede suspender. Ya, sigamos. Ascitis recurrente y refractaria. ¿Existen diferencias entre ascitis refractaria y recurrente? Pueden ser, sí, porque la recurrente básicamente una que responde al tratamiento diurético pero que puede presentarse de nuevo, es diferente a la respondedora de tratamiento, tiene menor pronóstico que la refractaria, porque la refractaria pues, no responde a los protocolos convencionales. Ya, muy bien. ¿Y el tratamiento cuál sería de la citis? Ya, obviamente, en ascitis de atención hay que hacer una paracentesis evacuadora, porque eso es rescate. Pero para prevención de la citis, ¿cuál tratamiento es el farmacológico es de elección? No. Espironolactona. ¿Ya? Y la espironolactona. Así manejamos la citis del paciente. ¿Ya? Espironolactona. Es un ahorrador de potasio al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, las dosis son en incremento, ¿verdad? Puede empezar con dosis de 100 miligramos, 5 cada 12, 5 cada 8, por eso no hay una dosis fija establecida, ¿ya? La furosemida, sí la utilizamos, ¿ya? Pero generalmente ya la utilizamos en esas citas de moderada a grave. Por ejemplo, en la cita de atención sí la sacamos, pero el problema con la furosemida es que te saca mucho volumen del espacio intravascular. En un paciente que ya no tiene líquido en el espacio intravascular, sino que está en el tercer espacio, por eso es ascitis, la presión se desploma. ¿Ya? Entonces, se utiliza, pero observando. ¿Ok? Observando. Ahora. Esta es toda una pregunta. ¿En qué situaciones está indicada la profilaxis primaria de la peritonitis bacteriana espontánea? Esta es cuando los pacientes están cirróticos, cuando tienen alto riesgo de PB, que puede ser un líquido, las proteínas en líquido cíclico menor de 5 gramos. Claro, pero tienes que funcionar. Ajá. Claro, tienes que Hay funcionar. que también... A eso yo iba. Entonces, en esta citis, yo ya sé que tengo un paciente con hipoalbuminemia. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo voy a funcionar y sacar líquido en este paciente, yo tengo que ir reponiendo albúmina. ¿Ya? Albúmina, no plasma. Eso es un error médico. ¿Ya? Todavía se sigue haciendo, pero no hay que hacerlo. ¿Ya? Y si usted se va afuera, ni lo mencione. ¿Ya? Entonces, yo pongo, ¿cuánto pongo? Generalmente un frasco por cada 2 litros de líquido que he drenado. Por cada 2 litros. Dreno 2 litros, pongo un frasco de albúmina. Si usted no pone la albúmina, esos 2 litros en 1 hora van a estar metidos nuevamente dentro. ¿Ya? Y peor aún, ese paciente se va a chocar. ¿Por qué? Porque va a sacarle 2 litros de un territorio que ya no tiene mucho volumen. ¿Ok? Entonces, no haga la paracentesis si no tiene albúmina. ¿Ya? Si no tiene albúmina. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? No haga la paracentesis si no tiene albúmina. ¿Cuánto de líquido puedo sacar? Tiene 6, saquemos 5. Se muere. ¿Ya? Porque hay una descompensación brusca. Máximo 3 litros. Máximo. Inclusive los gastroenterólogos a veces son un poquito más restrictivos, hasta 2. ¿No? Pero 3 litros se puede sacar. Entonces tendría que utilizar mínimo 2 frascos de albúmina. No saquen más, porque si usted lo deja vacío, claro, quedó flaquito. Pero en 1 hora va a sacar todo ese volumen, ya, de golpe, y el paciente hipotensión refractaria. Entonces se va a morir. Entonces, ojo con eso. Sigamos, vamos a otra pregunta. Está indicado el tratamiento a corto plazo con albúmina e infecciones bacterianas diferentes a la peritonitis bacteriana espontánea. No se recomienda debido a que en un estudio un paciente mejoró función renal, pero en los otros 2 el paciente presentó más episodios de edema agudo. Eso. Recuerden que al final de cuentas la albúmina también arrastra volumen, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, le pone albúmina, aumenta la presión oncótica. ¿Hacia dónde va a dar ese agua? Hacia el vaso sanguíneo. Entonces, si el paciente por ahí tiene hipertensión pulmonar y tiene también insuficiencia cardíaca, lo va a terminar encharcando.
Entonces, si ven cómo cada cosa también produce su efecto contralateral. Es complicado manejar estos pacientes multifactoriales. Sigamos. Trombosis venosa portal en la cirrosis. ¿Cuándo está indicado anticoagular a un paciente con cirrosis y trombosis venosa portal? Está indicado cuando el diagnóstico es reciente, menor a 6 meses, ya que más impide la eficacia. Además de esto, con una trombosis, en este caso completa, que obstruya todo el lumen del vaso, o parcialmente obstruida, mayor del 50% aproximadamente. Y también a los candidatos que en este caso son de trasplante hepático. Muy bien, entonces ahí es cuando da miedo, ¿verdad? Tú tienes un paciente cirrótico que está plaquetopénico, por ejemplo, tiene 160.000 de plaquetas. Le agrego un anticoagulante. ¿Ya? Entonces, riesgo de sangrado, ¿sí me hago entender? Le agrego. Entonces, ya nos están dando una indicación, si hay una trombosis hay que darle, ¿verdad? Y yo voy midiendo, ¿verdad? INR o un anticoagulante. ¿Ya? Pero no es normal. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? ¿Cuál es el valor normal de plaquetas? Ya, pero mayor parte de la población que vale valores mayores a 200.000, ¿verdad? Entonces, ya, se lo pongo más dramático. Tiene 100.000. No hay anticoagulante. O sea, yo con un paciente que tiene menos de 200.000 de plaquetas, yo así, ¿le pongo o no le pongo anticoagulante? Ya, porque basta simplemente un pequeño pico de hipertensión, ¡pum!, rompió y sucede que le metí el anticoagulante hace una hora. ¿Ya? Entonces, ya el problema no solamente es plaqueta, porque el otro le meto plaqueta y ya, mando a ligar y se acabó el problema. Pero el problema es que este man va a estar goteando, pues ahí. Entonces, se complica un poco más el cuadro clínico. Sigamos. ¿Durante cuánto tiempo debe mantenerse la anticoagulación en el paciente con cirrosis y TVP? La anticoagulación debe mantenerse durante al menos 6 meses, pero en caso de que uno observe que el paciente tenga un riesgo de retrombosis, se debe aumentar hasta 6 meses más. También los pacientes que presenten el trasplante, para recanalizar en este caso la vena porta. Está indicado implantar un TIPS en los pacientes con cirrosis y TVP. Dice que el TIPS es una opción para recanalizar la vena porta en los pacientes con TVP, especialmente en aquellos que presentan complicaciones de la hipertensión portal, con el en este caso que se da. Muy bien, entonces fíjense, la anticoagulación que larga que es, ¿verdad? Entonces, un paciente cirrótico, sí, y respeto para los que hacen gestión de trasplante, porque ese paciente tiene que venir a consulta siquiera cada 2 semanas. Cada 2 semanas para ir viendo cómo están esos tiempos de coagulación, porque si le quitas al anticoagulante, se trombosa y pierde el órgano que se trasplantó, el hígado. Entonces, pero ¿cómo se llama? Si le pones, tienes riesgo de sangrado. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Está indicado anticoagular a los pacientes con cirrosis y TVP que sean candidatos a trasplante. Ahí estaba también la escala de Child. Eso sí, ese de ahí le escribimos mejor en la próxima clase, porque si quiero que tengan una parte. Porque escala de Child sí les voy a tomar, de ley. Ahora es el tipo refractario. Está indicada. Vamos a hacer una pausa ahí, ya, porque creo que la información hasta el momento ha sido muy densa, ¿verdad? Les veo carita y ya veo que están perdiendo ya la concentración.